Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión venimos a uno de los lugares, a veces les comento lugares emblemáticos, pero este de verdad es un lugar emblemático aquí del municipio de San Quintín o del Valle de San Quintín, y estamos como pueden ver, en lo que ahora es una especie de malecón aquí en el molino viejo. Están incluso las letras icónicas de San Quintín. Y el día de hoy en específico venimos a visitar un lugar que es una buena opción para venir con la familia de vacaciones, para venir con todos los peques. Estamos visitando el Museo Comunitario y hoy nos recibió muy amablemente, y gracias por estar con nosotros, Arturo Rodríguez, quien es el director del museo. Arturo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Pues empezamos. ¿Qué le parece? Usted va a ser nuestro guía en esta ocasión para que la gente que nos está viendo pues conozca qué es lo que puede ver en su visita aquí al Museo del Molino. Pues primero que nada invitarlos. Estamos aquí toda la semana disponibles sin costo alguno para que vengan y conozcan el Museo Juan Rodríguez Cabrillo. Es el primer museo de San Quintín, de la ciudad de San Quintín, que se inauguró en 2009 y pues que de alguna manera al abrir sus puertas busca darle identidad al sanquintinense. Esa es nuestra principal meta, darle identidad al sanquintinense y hacer que la gente de San Quintín se sienta con una identidad propia aquí en el municipio. Y además en este lugar que, como decía Arturo, es un lugar emblemático, icónico creo, ¿no?, de San Quintín, el Molino. Así es, el Molino a final de cuentas es el recinto más antiguo que tiene un vestigio, pues ahora sí que de más de 100 años aquí en San Quintín. Es un vestigio de los antiguos pobladores de aquí de esta zona, y que generaron los primeros ingresos para el gobierno de México en esta parte de la zona norte de la Baja California. En ese entonces pues todavía no era un estado, era todavía un territorio, el conocido territorio norte de la Baja California, y pues tenía un prefecto político que se encargó de hacer esta concesión para primeramente unos norteamericanos y luego fue vendido a unos ingleses. De ahí viene la colonia inglesa, ¿no? Así como le dicen, la colonia inglesa. Hay una confusión de repente, ¿por qué hablan de americanos y luego de ingleses? Bueno, porque de alguna manera así se dieron las cosas, ¿no? Ya más adelante adentro del museo explicaré bien de qué estamos hablando, y pues para que la gente entienda, ¿no? Igualmente vamos a ver documentos donde se habla del molino de harina, que ahorita le decimos el molino viejo, porque al final de cuentas, pues cuando nombras un lugar recién inaugurado, pues no le pones viejo, ¿no? Claro. Está ya, con el tiempo se le da esa connotación al lugar, ¿no? Y fue aquí a partir de mediados del siglo pasado que se empieza a utilizar el término molino viejo para la zona. Ok, Luis, pues ¿qué le parece si nos hace favor de guiarnos? Claro que sí, vamos a pasar al museo para que lo conozcan todos. Si nos empieza a platicar, por favor, los horarios, los días en que la gente puede venir. Así es, este museo se inauguró en 2009, como decía, con otro horario, pero después de COVID cambiamos. Aquí es la entrada, ¿no? Cambiamos los horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y estamos todos los días aquí sin costo alguno para que nos visiten. Es muy importante eso, que no hay costo, porque a veces la gente dice, bueno, ¿y cuánto? A veces también la limitante del dinero, ¿no? Híjole, así es. Sale muy caro y pues mejor no vamos. De hecho, les puedo adelantar, el número telefónico es el 616-101-4373 para hacer citas en un momento dado. Nos visitan de repente escuelas, nos visitan instituciones, y como tú sabrás, hay gente que viene de lejos, y pues encontrarse con que el museo no está abierto o que hay limitantes para el acceso, pues sí sería un poquito difícil de asimilar. Así es que pues puede hacer su llamada, puede reservar su fecha, y puede incluso invitarse a alguien para que dé la visita guiada, ¿no? Y que pueda explicar todo lo que hay dentro del museo. Aquí Nani los va a esperar siempre con las puertas abiertas, pero pues a veces habrá mucha gente y no se podrá dar ese tipo de tour especializado, así muy personalizado, pero cuando se habla pues se puede tener todo agendado. Ok, Luis, pues Arturo, por favor, pasen. Hola, buenos días. Hola, buen día, pasen. Pues aquí, como pueden ver, está el libro de registros para todas las personas que vienen. ¿Se anotan o es opcional, Arturo? Sí, es opcional. Obviamente se les hace mención a la gente que nos visita que con su apoyo de esas firmas logramos de alguna manera generar la justificación para tener este museo abierto, para poder decir, mira, tenemos más de 10,000, 15,000, 20,000 habitantes, visitantes al año, lo que genera de alguna manera una derrama económica en esta zona, y que justifica pues, los altos costos de tener un lugar así abierto sin ningún tipo de cobro, ¿no?
Claro, pues ahora sí háganos favor de cómo empezaríamos con esta visita guiada o este tour. Bueno, pues no podemos empezar un museo regional sin hablar de los fósiles. En este caso vamos a tener fósiles de mucha antigüedad, de más de 400 millones de años, hasta fósiles de hasta 25.000 años, ¿no? Y van desde antiguos seres marinos, antiguos animales marinos o plantas marinas, hasta mamíferos más recientes, ¿no? Ya estaremos hablando de mamuts y de otro tipo de animales que vivieron en diferentes fases de esta zona de Baja California, que sería el Valle de San Quintín. Y bueno, uno de los más representativos son los baculites y los amonites. Los baculites son los que podemos ver en esta vitrina y tienen forma de bastón, de ahí viene el nombre de baculites. Y los amonites son estos, que son los que de alguna manera relacionamos mucho con los caracoles, ¿no? Pero están más bien emparentados con los nautilus. Estos eran grandes caracoles marinos que eran depredadores y tenían una mezcla entre un pulpo y un caracol, que es más que nada lo que podemos ver en un nautilus actual, un nautilus moderno, pero pues estos de alguna manera flotaban y tenían diámetros de más de 2 metros en algunos casos, y pues cazaban, flotaban por la corriente y cazaban cualquier tipo de animal que se les cruzaba por enfrente. Perdón por mi ignorancia y mi pregunta tal vez tonta, Arturo. ¿Este es un ejemplar genuino o es una réplica? Es un ejemplar genuino. Lo que pasa es que también hay que explicar lo que es un... Bastante impresionante, ¿eh? Claro que sí. Hay que de alguna manera también explicar que es un fósil, ¿no? A final de cuentas, un fósil es una especie como de fotografía natural de un ser viviente que alguna vez estuvo en la Tierra. Entonces lo que hace la naturaleza con el tiempo es ir eliminando el residuo original de ese animal y intercambiándolo por minerales y piedra. Entonces al final lo que obtienes con las grandes presiones y el paso del tiempo es prácticamente una fotografía en piedra de lo que fue un animal. Del animal queda muy poco, si no es que nada. En algunos casos lo que queda es el mismo calcio que existía en la concha original del animal. Y ahorita que regresemos podemos ver que en algunas de los fósiles que tenemos en la primera vitrina se pueden todavía apreciar el nacarado, la parte de la concha original de esos animales, que pues no necesitaba ser reemplazada por minerales porque ya es un mineral como tal, ¿no? Pregunto, Arturo, porque hay lugares, hemos ido a algunos otros museos donde en realidad lo que es una réplica, ¿no? Por cuestiones de cuidar la original o otras situaciones, ¿no? Bueno, ahí explico otra cuestión. Sí es original. Sí, es original. Explico otra cuestión. Algunos fósiles tienen dos explicaciones de lo que dices tú de las réplicas, porque son tan únicas esas piezas que se hacen copias para poder tener exhibición en diferentes tipos de museos. Esa es una de las explicaciones. Y otra de las explicaciones es que al estar expuestos directamente están sujetos a una exposición que pudiera dañarlos. Y hablo más que nada de las mismas personas, del mismo oxígeno, que la gente los puede tocar, los puede sobar, los puede raspar y eso termina erosionando lenta pero seguramente un fósil. Y voy a decir una tercera porque no había dicho una tercera, pero la tercera también es, y en el caso de los fósiles más recientes, como el que vamos a ver ahorita más adelante, no están completamente fosilizados y son muy frágiles. Entonces un fósil de más antigüedad tiende a ser un fósil más duro y tiende a ser una piedra más pura. Y como piedra que es más difícil de poderla de alguna manera deteriorar. Pero en los fósiles más jóvenes todavía existe mucho del calcio original de los huesos. Y los huesos son porosos, los huesos tienen agujeritos. Entonces si tú de alguna manera secas un hueso al grado máximo, que es lo que hacen con los fósiles, y lo estás de alguna manera manipulando, se puede llegar a romper. Entonces es una de las razones por las que la gente que está interesada en preservar a largo plazo un fósil, pues busca eso, que estén en mayor parte del tiempo guardados y muy poco exhibidos, ¿no? Entonces hacen esas copias fieles al original para que la gente las pueda apreciar, pero se guardan en un lugar donde pudieran estar preservados para mayor tiempo, ¿no? Eso es una de las... Pues una maravilla, amigos y amigas, porque es el original que podemos apreciar, ¿verdad? Así es. De hecho, en este amonite, lo que vamos a ver, y lo que estás viendo tú, esas texturas que estás viendo ahí, son la parte interna del animal. Cuando se extrajo este amonite, tal vez no se tuvo el cuidado suficiente para preservar la cubierta original. Entonces solamente vamos a ver que pegado solamente a
no sé si ahí lo más cercano posible a donde empieza, se ve como que está quebrado, como si fuera un huevo quebrado. Bueno, ahí se puede ver la cubierta original, pero toda la que se cayó, pues demuestra la parte interna del animal. Entonces digo, para que lo... Es una maravilla. ¿no? La técnica para la extracción de un fósil puede ser algo muy sencillo o puede ser algo muy difícil de lograr, ¿no? Y se tiene que tener muchos conocimientos y mucha técnica para poder extraerlo de la mejor manera. Y en la mayoría de los casos lo extraen personas, no lo extraen científicos, no lo extraen gente especializada. La gente, aquí en Baja California más especialmente, la gente va y los busca incluso. Los busca y los venden, cosa que también eso es un punto bien interesante. Este museo se inauguró y se formó y se fue trabajando para poderlo inaugurar con gente de INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Ellos nos asesoraron respecto a cómo hacer un museo y también nos dieron una carta, un documento, que es lo que se tiene que hacer para poder de alguna manera comprobar que el tener la posesión de estos fósiles es legal. Porque cualquier artículo previo a 1900 en nuestro país se considera un artículo propiedad de la nación. Entonces se tiene que hacer el proceso correcto para poder adquirir y tener este tipo de... Caso, y exhibir, ¿no? En su caso, ¿no? Que esa es otra de las cosas. Se supone que no debería de haber museos privados en México, pero de alguna manera se entiende que no hay los recursos ni el capital por parte de INA y de otras instituciones educativas para poder traer estos museos y sobre todo brindarlos de una forma gratuita, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos pues no exhortan ni invitan a que la gente lo haga, pero sí aplauden de alguna manera que se haga el esfuerzo para poder brindar a la gente de estas piezas y de esta historia. Excelente, excelente, Arturo. ¿Qué más podemos encontrar? Entonces vamos a ver cómo va de alguna manera avanzando en la línea de tiempo que están las paredes y yo me gusta mucho enfocarme en esta lámina porque al final de cuentas esta lámina habla mucho de lo que hace a San Quintín único y son dos cosas, es el campo volcánico y lo que viene con el campo volcánico, que es la zona de humedales. Entonces se puede ver en este mapa que todo lo que es la parte interna de la bahía pues es zona de humedales. Las humedales de alguna manera, y que son un sitio Ramsar, en los 70 se dio la connotación de sitio Ramsar a la bahía de San Quintín para protegerla de cualquier desarrollo que pudiera de alguna manera destruir el ecosistema de los humedales. Y los humedales son importantes porque gran parte de la vida que nace y crece en el Valle de San Quintín, en el ámbito marino, se protege entre los juncos de los humedales que existen en la bahía. Entonces todos esos pequeños peces recién nacidos se quedan ocultos en esos humedales y cuando tienen cierto tipo de tamaño ya pueden salir y aventurarse a mar abierto. Entonces es muy importante como guardería la bahía de San Quintín. También se habla de la falsa bahía, que es esta. Que le dicen falsa, pues porque es una bahía dentro de una bahía, a final de cuentas no es una bahía como tal. Entonces dicen la falsa bahía, que también mucha gente no entiende y nunca le han explicado el por qué le dicen falsa bahía, ¿no? O bahía falsa, ¿no? Porque a final de cuentas aquí se encuentran los ostiones y están dentro de la bahía falsa, pero la chorera ya se encuentra en lo que es la parte externa de la bahía. Digamos, ¿no? Así es. Entonces aquí está la boca de la bahía y aquí está el brazo de la bahía. Este es el verdadero brazo de la bahía de San Quintín. Vaya, interesante que entonces es una guardería, ¿no? Básicamente. Así es. También pues dar explicación de que en la bahía de San Quintín no hay cerros, ninguno de las formaciones que podemos ver en lo que es la península o la bahía de San Quintín se encuentra ningún tipo de cerro. Todos y cada uno de estas montañas o cerros son volcanes. Entonces ahí hay más de 10 conos volcánicos en la bahía de San Quintín y de alguna manera también quitar el mito del nombre de San Quintín, ¿no? Quitar el mito de que quinto es 5 y bla, bla, bla. Y empiezan con unos cuentos muy extraños respecto a los nombres de la bahía y bueno, pues de alguna manera todo se resume a la manera en la que se hacían las cosas en el 1600, en el que de alguna manera había una injerencia muy marcada de la iglesia en las visitas y en las expediciones que hacían los españoles y dentro de esas reglas no escritas, porque había muchas facciones religiosas, cada religioso de alguna manera tenía la autoridad de esa visita o de esa expedición de nombrar los lugares a los que llegaba.
llegaba, ¿no? Entonces, durante esas fechas fue que se nombra y renombra la bahía en varias ocasiones, y en una de ellas, pues, se nombra la bahía como Bahía de San Quintín. Lo que deriva en, cuando se hicieron la primera población, primer pueblo, se le nombró Pueblo de San Quintín, ¿no? Entonces, de ahí es una herencia de alguna manera de la zona. La de San Quintín. Exactamente. Entonces vamos a ver que mucho después de que estuvieran los mamuts, que aquí podemos ver, perdón, ahí me pasé los mamuts, tenemos aquí un fémur de mamut encontrado aquí en el Valle de San Quintín. Perdón, Arturo, pero cuando escuché la invitación de la maestra Olga, que hacía la invitación al museo, y decía mamuts, mi cabeza explotó, dije, ¿cómo que mamuts, dinosaurios aquí en San Quintín? Y por eso dije, tenemos que ir a ver. Platíquenos, por favor, la maravilla. Así es, de alguna manera está obligado en las fases de la Tierra, en las fases de las eras de la Tierra, está obligado que veamos diferentes tipos de ecosistemas evolucionar a lo que tenemos ahora. De hecho, Baja California, toda la península, empezó su proceso de desertificación apenas hace unos cientos de miles de años. Entonces es una Baja California que está en evolución hacia convertirse en un lugar todavía más árido. Entonces, digo, explicando eso, hace más de 2 millones de años ya existían aquí, en la región, diferentes tipos de mamíferos. Existían porque aquí era otro tipo de clima, era un clima de pastizales, era un clima más apto para poder generar lo que es animales de pastoreo, y había pues camellos, había caballos, había mamuts. Entonces realmente lo de los mamuts es impresionante, pero también hay que ver que realmente muchos de los animales que están de alguna manera datados, que están pues asegurados que existieron durante esas eras, pues también son bastante extraños a la zona. Pues aquí en la zona pues estamos hablando de venados, o sea, en actual, venados, borregos, pumas y otro tipo de animales que no corresponden, así más pequeños, y pues de alguna manera sí sorprende el escuchar de estos fósiles. Aquí, como ves, este fósil está dañado, este fósil está reparado, porque este fósil a final de cuentas no tiene la firmeza, la solidez o la formación adecuada para poder resistir el trato que se le dio. INA nos pasó este fósil de mamut que fue rescatado aquí en San Quintín, pero que estuvo bajo la pertenencia de un privado por mucho tiempo, y este privado desconocía la manera adecuada para conservar este fósil. Entonces incluso se van a encontrar situaciones en las que el fósil fue manipulado de una manera incorrecta y que se ve erosionado y se ve dañado en cierta medida por esa actividad. Este fósil se tuvo que estabilizar, y la estabilización viene de la aplicación de una especie de resina que tiene que estar después de un horneado especial para quitar toda la humedad. Se aplica la resina, la chupa el fósil, y eso genera ya un punto en el que se detiene esa destrucción del fósil. Entonces la frenas un poco y le das más años a la preservación del fósil. Se alcanza a ver el hueso poroso, a ver si podemos grabar el hueso poroso. Es interesante, ¿no? Cómo se puede ver el interior del fósil, lo que era el interior del hueso, ¿no? Los poros. Aquí estamos hablando entonces de que existieron los mamuts en la era del Pleistoceno, ¿verdad, Arturo? Así es. Digo, a final de cuentas se presume la extinción de los mamuts, de los mastodontes, dentro de los últimos 10.000 años en el mundo, ¿no? Obviamente me imagino quedando ciertos residuos de población de mamuts en diferentes partes del mundo dependiendo de la era. Pero sí había una presencia de mamuts desde 10.000 años en el pasado en toda la zona del mundo, y específicamente también en San Quintín. Oh, maravilloso. También parece ser que había información que algunos de restos de dinosaurios, ¿hay algo relacionado hay restos o hay sospecha de que hubieron dinosaurios? La era en la que se dieron estos dinosaurios aquí es muy difícil de plasmar, por que las placas tectónicas a final de cuentas se hunden y sobresalen del océano. Entonces gran parte de lo que podemos ver actualmente que se muestra expuesto del mar ya se encuentra
sumergido entre las placas y gran parte apenas sale, ¿no? Dependiendo de la zona geográfica donde te encuentres. Entonces, fósiles marinos es fácil detectarlos en los cerros, porque ya salieron de ese lecho donde se encontraban sumergidos en el mar, y algunos que estuvieron después, pues se encontrarán pues de alguna manera en unas zonas que no es fácil encontrarlas en la región, ¿no? La placa tectónica juega un papel muy importante para poder encontrar cierto tipo de fósiles aquí en la región. Básicamente de los mamuts para acá es un abrir y cerrar de ojos a nivel tiempo, pero ya en el nivel de los dinosaurios que se especula en base a las épocas que estuvieron aquí, sí es un poco más difícil, sobre todo por la estrechez de la Baja California. Aún así se han encontrado maderas, que es lo que podemos ver aquí, maderas petrificadas que pues de alguna manera dan testimonio de esa presencia de árboles, ¿no? En esta zona del Valle San Quintín. Obviamente con ello pues, está derivado, y ahí se puede ver en una gráfica, en una fotografía, el tipo de, pues ahora sí que visión que tendríamos de esa era en el Valle San Quintín, que es donde hay una serie de árboles y una serie de reptiles que vivieron en esta zona. Si hay, todavía estarían por descubrir, y tendría de alguna manera que haber más actividad de investigación sobre fósiles para poder ubicarlos, ¿no? En esta gráfica, Arturo, se habla de que presumiblemente hubo algunas especies de dinosaurios, ¿no? Como el hadrosaurio y algunos otros, ¿no? Si nos puede, no sé, platicar un poquito, por favor. Sí, pues más que nada, de alguna manera se habla mucho del T-Rex, ¿no? Que es el que todo el mundo habla, ¿no? Como el depredador más famoso de Hollywood, ¿no? Pero a final de cuentas estamos hablando de diferentes tipos de eras, y estamos hablando de diferentes tipos de dinosaurios que compartían también ese lugar, ¿no? Y a final de cuentas el tiranosaurio pues se encuentra en otras latitudes, se encuentra en otros continentes, y aquí en el continente americano el albertosaurio como mamífero más poderoso, y otros tipos de vegetarianos, de reptiles vegetarianos, pues que existieron en esa época, ¿no? Te podría decir que existió en base a lo que la zona nos demuestra que existió, pero no tenemos esos fósiles todavía la evidencia aquí física, en San Quintín, ¿no? Definitivamente que en otras zonas de la Alta California pues dan encontrándose en este tipo de fósiles, pero sí, aquí en San Quintín pues no tendríamos el dato, ¿no? Todavía no de manera física. Todavía no de manera física, digo, a final de cuentas hay probabilidades de encontrarlos más adelante, ¿no? Maravilloso. Pero sí, de que esa era de alguna manera tenía esa presencia, pues sí la tenía. ¿Qué más podemos encontrar aquí en museo? Podemos ver ya, moviéndonos un poco más, estamos hablando de 9.000, 8.000 años hacia el presente, de la presencia... Que no es poca cosa, no es poca cosa, sí, 9.000 años no es poca cosa. Aún así ya eran 1.000 años más del último registro que se tuvo de los fósiles, de los mamuts. Entonces, de alguna manera, la presencia de los primeros pobladores de la Baja California con la presencia de los mamuts sí dista de más de 1.000 años, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues es algo, ¿no? Y bueno, vamos a ver que aquí en el Valle San Quintín había una presencia de grupo de los ñaquipa. Los ñaquipa, digo, y ahí hay una controversia porque a final de cuentas no hay mucha investigación de los ñaquipa en México. Estos datos los trajimos de Estados Unidos, de unos libros, y de alguna manera todavía está mucho debate, pero nosotros queremos de alguna manera que ese tipo de cosas pues que generen esa controversia para que genere más investigación, ¿no? Claro. Los ñaquipa, y hablaba este libro acerca de que son una tribu derivada de los quiligua. Entonces realmente sí vienen de una tribu reconocida aquí en la Baja California, pero habla de una división, de una separación de esos dos grupos, y los establece como otra tribu llamada los ñaquipa. Y pues aquí se puede ver un poco de lo que es la actividad de puntas de flecha y de la elaboración de herramientas que generaron, y lo más impresionante, y que la mayoría de la gente puede ir a cerciorarse de ello, son sobre los concheros. Los concheros son los yacimientos de la actividad de ese periodo por parte de estos grupos en las costas, porque ellos eran grupos nómadas que se movían entre la sierra, el área de San Felipe y el área de San Quintín, y estos grupos nómadas pues andaban buscando de alguna manera la recolección de
todo tipo de plantas y de animales que les pudieran generar alimento. Y lo que también limitaba mucho su tamaño, ¿no? como tribu. Y bueno, pero aún así se pueden ver en las costas de San Quintín lugares donde se acumulan muchas conchas de abulón, sobre todo abulón que ya no es muy común en el Valle de San Quintín, pero que de alguna manera era común en ese tiempo. Y también se pueden ver lascas. Las lascas no son otra cosa más que las partes de las piedras de las herramientas que se estaban formando y que todavía no eran una herramienta como tal. Entonces, si tú ves una punta de flecha terminada, por ejemplo, no sé, alguna de estas, como esta de aquí, pero vas a ver también que hay lascas, y son estas de acá. La lasca no se hace de manera natural. La lasca implica que alguien tiene que mover una piedra, estrellarla en el suelo o contra otra roca, que explote y de ahí salgan hojuelas de piedra filosa que empiezas a trabajar y empiezas a hacer tu herramienta. Entonces, esas lascas no son otra cosa más que un producto no terminado o en formación que no llegó a ser o que simplemente ya no se echó a perder y se tiraba. Pero para poder lograr eso tenía que haber actividad humana y ahí es donde se encuentra y se enlaza esos concheros con personas, ¿no? Porque bien puedes decir, no, es que la marea los trajo y los arrojó en la costa, pero los encuentras más allá de la orilla de costa, los vas a encontrar a 10, 15 metros de la costa y una formación muy, muy masiva de conchas. Entonces aquí hubo un campamento, aquí hubo una actividad de estos grupos, ¿no? Por la cantidad de años, Arturo, no se ha postulado o propuesto de alguien aventurero a que diga que aquí también pudiera considerarse como la cuna de la humanidad, porque hablamos, científicamente se habla de, ya recientemente se aceptan incluso 12.000 años. Así es. Anteriormente se decía que de 5.000 a 7.000 años las primeras civilizaciones, ¿no? Como la Sumeria, los sumerios, en fin, entre otras por allá, pero ya 9.000 años, híjole, ya se podría presumir, ¿no? Sí, está interesante, ¿no? Y más que nada generar la suficiente interés para que se estudie de una manera correcta, ¿no? Para que científicamente se hagan estudios en esta parte de la Baja California y que se nos quite un poquito de la cabeza a veces como mexicanos que lo único que importa o las prioridades siempre se encuentran en las pirámides, ¿no? Exacto. En la parte del sur, ¿no? También de alguna manera es importante saber qué es lo que existió aquí en el norte y también de alguna manera dejar claro que una de las teorías también del establecimiento de los pueblos en Mesoamérica viene de una presunción de que venían del norte, ¿no? Entonces de alguna manera también dejar claro que bien podría ser un vestigio de una civilización previa a la que se detonó los mayas o los aztecas, ¿no? Sí, Digo, es completamente viable, ¿no? Es una interesante propuesta que pudiera debatirse, ¿no? Así es. Bueno, pues para 1542, Juan Rodríguez Cabrillo, que a final de cuentas es el nombre que se eligió para nombrar este museo, exploró la costa occidental de la Baja California y llegó aquí a la bahía de San Quintín y la nombró como Puerto de la Posesión. Ese fue el primer nombre que se le dio a la bahía, Puerto de la Posesión. Y bueno, en diferentes visitas y presumiblemente Sebastián de Vizcaíno renombra para casi 60 años después, renombra la bahía y pasó por otros nombres hasta llegar a lo que es la bahía de San Quintín. La bahía de San Quintín permaneció por más de 300, casi 200 años sin generar algún tipo de derivado del nombre de la bahía y sin cambiar obviamente de nombre. Y eso era raro debido a las diversas visitas que hacían los españoles a lo que es la Baja California. Y bueno, eso de alguna manera generó la inspiración para lo que es la colonia norteamericana y nombrar el primer pueblo como pueblo de San Quintín. Este se encontraba justo aquí en la bahía, cerca de lo que es el Panteón Inglés. Y debido a la guerra interna, la guerra civil que tuvo Estados Unidos, ellos decidieron regresar a Estados Unidos y pues, negociaron esta empresa, la empresa mexicana de colonización, la negociaron con los ingleses y ellos son los que se quedaron en último momento con esta compañía. Esta compañía pues evolucionó en lo que ya podemos ver acá, que es el pueblo de San Quintín, y toda la inversión que se estaba buscando traer para conectar el ferrocarril con Estados Unidos. Entonces, aquí podemos ver algunas láminas que hablan de estas inversiones diferentes que se hicieron en el valle, de tratar de buscar lograr la concesión que era de colonización. Entonces, ¿qué era colonizar? Invitar a gente que viniera y se quedara aquí, porque el gobierno de México veía como una amenaza muy grande el manejar todos estos territorios tan alejados del centro del país, manejarlos como tierras sin
sin habitantes. Tierra de nadie, ¿no? Tierra de nadie. A final de cuentas, lo que ellos querían era de una manera ordenada y legal poder lograr que se vinieran incluso norteamericanos a vivir, pero obviamente bajo el régimen de México. Tal vez como incluso adoptando la nacionalidad mexicana, pero con ciertas reglas para poder generar estadía en la Baja California, bajo el riesgo que se tenía que pasara lo que pasó con Texas, sí, de que se de alguna manera independizara, ¿no? Entonces, con esto se logró la Compañía Mexicana de Colonización, que estableció aquí el pueblo de San Quintín, aquí dice 1887, y este mapa es de 1892, y ve aquí la vía de tren, cómo estaba pensada, y donde dice aquí el fin de las vías, aproximadamente antes de Zarahemla, poquito antes de Zarahemla, y pues aquí se puede ver que había un punteado que todavía decía, bueno, seguirá más adelante el tren. Obviamente se da un cambio geopolítico y de régimen en México en 1910, y eso pues genera toda una serie de pues cambios, ¿no? Para empezar, una de las primeras decretos de la Revolución Mexicana fue considerar nulas todas las concesiones elaboradas por Porfirio Díaz. Entonces, lo que le dio cero certeza de inversión a los ingleses, y pues decidieron eventualmente salir del país, ¿no? Obviamente, a la salida del país, pues toda la infraestructura que se había montado aquí en el Valle de San Quintín, pues fue ya sea recuperada o simplemente abandonada, y eso pues generó un deterioro. Acuérdense que no había pobladores aquí propiamente en el Valle de San Quintín. Entonces, no fue sino hasta los 30, hasta los 40, después de la Revolución Mexicana, que empiezan a haber intentos por parte del gobierno de México de traer gente aquí a México, traerla y poblar todas estas regiones, ¿no? Entonces, ya había ranchos como Las Escobas, aquí está el rancho Las Escobas. De alguna manera ya había ranchos que fueron el punta de lanza para la elaboración de un nuevo poblado. ¿Y ese poblado cómo crees que se llamó? ¿Vicente Guerrero? No. ¿Qué poblado? Si no había nada, ¿cómo se llamaría este poblado nuevo que se crearía de repente? Pues quiero pensar lo que ya nos dijo de ratito, la posesión. Pues no, sería el pueblo San Quintín. Lo que pasa es que, como te comentaba, los pueblos fueron abandonados, y el San Quintín que existió, el San Quintín que fue, ya no existe. El San Quintín que fue, pues quedó en el olvido, completamente ya sea destruido o abandonado. Y en los 30, casi 40 años después, 30, 40 años después, se crea un nuevo pueblo por decreto, y el pueblo es el pueblo San Quintín. Se presume, pues obviamente, que se creó en lo que existía en ese momento ahí como el Rancho Las Escobas. Entonces, el Rancho Las Escobas se puede decir que es el ombligo de la formación de la nueva población del Valle de San Quintín. Las Escobas, Arturo, perdón, ¿es el que está justamente ya por Vicente Guerrero o es otro? No, Las Escobas, te voy a decir dónde está. Las Escobas llega a Salvado de San Quintín. Ahí donde está el Cobach. Sí, sí. Ah, pues te sigues por el Cobach, y atrás del Cobach, por allá, está toda una serie de los Ramírez. La familia Ramírez son los que tienen esa zona de lo que es el Rancho Las Escobas, y de ahí fue donde se empezó a expandir. Entonces tengo mala información, me decían que Las Escobas estaba por el rumbo de Vicente Guerrero, entonces no. Las Escobas originales ahí. No, aquí está, mira, de hecho aquí está la Misión Santo Domingo, este es el arroyo de la Guerrero, y aquí está San Ramón. Este es la Guerrero. Y acá está Las Escobas. Sí, no, mucho más acá de la... Entonces, mira, sí. Yo te puedo comentar, profesor, que en este ámbito de la historia de San Quintín, siempre va a haber una persona que lo sabe todo. Y siempre va a haber una persona que escuchó al papá de su papá, que esto estaba aquí, esto estaba allá, y esto se movía de esta manera. No es con fines de contradecir todo y cada uno de los puntos que se puedan pasar de boca en boca, pero sí es una realidad que si no se hace de una manera metódica, con pruebas y con hechos y con documentos que lo respalden, empieza a generarse un teléfono descompuesto que deriva en, es que aquí era esto, aquí era aquello, y los volcanes son 5 y por eso son quinto, y quinto San Quintín, y empiezan a enredar toda la información de una manera muy empírica y de alguna manera evolucionando en una mentira que se vuelve una verdad. Y te voy a dar un ejemplo bien claro. Hace unas semanas hubo un revuelo por un tema de aloe vera. Alguna persona vino, visitó San Quintín, fue a la aloe vera y dijo, aquí no hay lobos marinos, estas son focas.
Entonces está mal elaborado este nombre de la aloe vera, ¿no? Entonces mucha gente empezó a hacer todo así, y de una manera muy celosa, así como que, ay, es que cómo, sí, es la aloe vera, ¿no? Y cómo se atreve a venir a decir eso. Pero la realidad es que sí, es que efectivamente no son lobos marinos, son focas. Entonces sí son focas. Sí, son focas. Entonces, otro dato, venimos a aprender aquí con es correcto, son focas. Entonces la gente decía, no, pues sí son focas, pero al rato llegan los lobos marinos. Entonces, una justificación de una cuestión que porque te la dijo tu papá, o porque te la dijo tu abuelo, es una realidad y nadie la puede cambiar porque es una realidad, pues es una equivocación, ¿no? Es una equivocación y siempre hay que defender la verdad antes que la costumbre, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas, pues no dejas de estar equivocado, ¿no? Y ¿qué impresión podemos dejar ante la gente que venga al futuro de un error que no se corrige, ¿no? Un error que no se cambia, un error que no se aclara? Entonces, pues ahora sí que les tiramos el reto a la gente, toda la gente que defiende el que ahí hay lobos marinos, les tiramos el reto, porque ahí todos los días va gente. Toman una sola fotografía con lobos marinos adentro. Una sola fotografía con los marinos. Porque sí hay lobos marinos, pero no están ahí. Los lobos marinos tienen sus lugares de anidamiento o de vivienda, como lo quieras decir, que hay uno muy reconocido en la punta de Punta Mazo, que es el lugar de los lobos marinos, pero ahí es el lugar de las focas. O sea, igual alguien dice, ¿sabes qué? Un perro, un zorro, un coyote, para mí todos son iguales, ¿no? Y podrán decir que lo que ven es un lobo marino, pero son focas. Foca moteada específicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejo en el aire, ¿no? No por hacer controversia, pero a final de cuentas, dejando bien claro que como museo, como gente que maneja un museo, siempre tenemos que buscar, o turismo, buscar que se imponga la verdad y las justificaciones científicas ante cualquier otra cosa. En base a datos. Y que no nos haga ver como gente, ya sea ignorante, o que gente que defiende un absurdo, ¿no? Es más que nada eso. Sí, en base a datos, ¿no? Porque como no es lo mismo decir que mi papá, mi abuelito me dijo, a tener los datos, los mapas y todo, ¿no? Así que, pues, venimos a aprender mucho con usted, Arturo, hoy. Así es, y también de alguna manera es una invitación a toda la gente que nos ve. Este museo no puede comprar objetos. Nadie puede comprar objetos en nuestro país. Esa es una práctica ilegal. Cuando se abrió este museo, sí había mucha gente que hacía filas por querernos venir a traer cosas y vendérnoslas. Primero, hay dos razones por las que no se compraría ningún objeto, y sí se aceptaría una donación, pero obviamente cumpliendo una de las dos reglas. No se aceptan por la ilegalidad, y dos, se aceptarían en caso de tener una justificación histórica. Porque al final de cuentas yo puedo meter aquí y hacerlo una especie como de tienda de antigüedades, que no lo es, sino un museo. Claro. Entonces, como museo, toda y cada una de las piezas tienen que tener un contexto histórico a San Quintín, ¿verdad? Entonces, si no tienen ese contexto histórico San Quintín, pues entonces ya tendría que definirse a dónde lo tienen aplicado y a qué museo podrían ser derivadas, ¿no? Claro, ya no cabría en este espacio. Ya no cabría en este espacio, porque entonces seríamos ya entonces una tienda o no sé, un galero de antigüedades, que no somos eso, ¿no? Porque al final de cuentas, pues lo que queremos es dar identidad sanquintinense y mostrar objetos que tienen un contexto histórico. Sí, por supuesto. ¿Qué más podemos encontrar, por favor? Pues mira, pues más adelante yo aquí de alguna manera quiero hacer un poquito de énfasis en esto. Una de las presunciones, porque lo que tenían los ingleses aquí invertido, y hablando del molino de harina, era más que nada agricultura y explotación de minerales. Y esos minerales eran más que nada la sal y la grava. Hasta ahí lo que la evidencia histórica nos dice que es lo que hacían los ingleses. Pero luego nos encontramos en otro lado histórico, ¿no? Entonces hubo colonias inglesas, porque igual está en el conocimiento popular que solamente españoles, y no. Entonces, lo que pasa es que, bueno, se habla de colonia inglesa por decir una palabra con peso, ¿no? Pero aquí hubo simplemente un pueblo inglés. Y este pueblo inglés era San Quintín. Y este pueblo inglés su existencia estaba basada en mantener lo que es la población de trabajadores que abastecían la extracción de esos minerales que te comentaba, y esa actividad agrícola. Entonces, lo que es el trigo, la grava volcánica y la sal. Aquí había una de las principales salinas, y todavía existe, de hecho, una especie de salinas cuando todavía no se tenía conocimiento de la salina de Guerrero Negro. Y bueno, esa actividad se manejaba en barcos, toda esa actividad se manejaba en barcos, y se mandaba a, no sé, a Los Ángeles, a San Francisco.
Aunque excavando los antiguos restos del pueblo de San Quintín se encuentran evidencia de crisoles y de material de fundición que de alguna manera dejaba claro que la intención de esta colonia y de la colonia previa, la colonia de los americanos, era encontrar minerales preciosos, era encontrar oro y plata en la región, porque de alguna manera estaba la experiencia de esta gente que se dedicaba a la minería, era que si en la Alta California había grandes yacimientos de oro, aquí podría haber lo mismo. Entonces en Ensenada y en San Quintín hubo una especie de fiebre del oro que duró muy poco, muy poco. Duró unos cuantos meses, pero durante esa fiebre del oro se generaron muchos tipos de industrias y muchos tipos de inversiones que fueron en este caso pues algo que creció y luego de alguna manera llegó a la realidad de que no había el suficiente oro por tonelada que requiere una industria de oro y simplemente se desechó como una opción y es cuando se empezó a buscar otro tipo de inversiones, ¿no? El tipo de inversión que se empezó a utilizar en esta compañía inglesa al final de su existencia era simplemente vender tierras. O sea, era decir, es que vente a vivir aquí y te voy a dar 10 hectáreas por tanto. Entonces empezaron a promocionar esta parte de la Baja California como un lugar de venta de terrenos. Obviamente vendiéndoles toda la idea de la explotación de minerales, etc., ¿no? O terratenientes. Exactamente. O fincas, ¿no? De producción. Así es. Y todo de alguna manera se interpoló con la Revolución Mexicana y obviamente el deseo de la compañía inglesa de ya no seguir con esta inversión que costaba mucho dinero y que al final de cuentas no había tenido los resultados que ellos esperaron, ¿no? No, interesante. Entonces aquí nos decía que hay sí, en excavaciones elementos, pues, ¿no? hay elementos que de alguna manera dan evidencia sobre la actividad de la búsqueda o la prospección que dicen a la búsqueda de minerales preciosos, de metales preciosos aquí en la región. Que era más que nada algo así derivado, ¿no? O sea, la lógica decía, si en la Alta California hay oro, debe de haberlo aquí, porque de alguna manera somos una ramificación de esa misma sierra, ¿no? Y al final pues ya no, ¿verdad? No, pues al final ya no. Pues también tenemos aquí unas láminas educativas sobre lo que es la fauna y flora local. También una exposición del cóndor californiano, que a final de cuentas fue un cóndor que estuvo extinto por muchos años, que de esa misma actividad de los rancheros, primeros rancheros en el 1800, lo eliminaron por completo. Obviamente estamos hablando de gente, tenemos que ponernos en los zapatos del tiempo para entender las situaciones, ¿no? Muy rara vez, si no es que prácticamente nulo, había educación primaria, secundaria, lo que fuera, en los rancheros del 1800. O sea, era gente muy básica que simplemente llevaba sus vacas a pastorear y cuando regresaba por ellas en la semana, pues se daba cuenta de que había uno de estos animales postrados sobre una de sus vacas y la estaba comiendo. Entonces la deducción inmediata era, ¿sabes qué? Me mató mi vaca y yo lo mato. Como una plaga, ¿no? Y como una plaga, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues los empiezan a matar, les empiezan a disparar. Son animales muy torpes, muy pesados para poder volar y también de alguna manera tienen un huevo cada 2 años, ponen un huevo cada 2 años. Entonces eso de alguna manera limitaba su población, que por sí ya era difícil de mantener con la poca fauna que hay en la sierra, aquí en la sierra de San Pedro Mártir, y pues de alguna manera fue derivando en que fueran descendiendo su cantidad más y más y más hasta quedar completamente extintos. Afortunadamente en la parte de San Diego, en la parte de Los Ángeles, todavía hay presencia de cóndor californiano y con esta presencia el zoológico de San Diego pudo reintroducir varios cóndores aquí en conjunto con México y introducir una serie de cóndores aquí a la Sierra de San Pedro Mártir, que actualmente es un programa que se considera pues muy exitoso por la cantidad de cóndores que ya existen, ¿no? Eso. Entonces, ¿es el mismo que se puede encontrar ahora en así es, así es. La especie es exactamente la misma, nada más que esta especie se extendía lo que es San Pedro Mártir, lo que es la Sierra de Juárez y la sierra que encontramos entre Arizona y San Diego. Pero pues son animales que fueron de alguna manera descendiendo su población. En Estados Unidos, por la cantidad de metros cuadrados, de millones de kilómetros cuadrados, perdón, que existen de sierra, pues era un poco más difícil que se pudieran dar ese tipo de situaciones, ¿no? Y tenía más posibilidades de sobrevivir el cóndor californiano. Aquí pues ya con gente más educada, con gente a la que constantemente se le está indicando, sobre todo los rancheros, de qué es el cóndor californiano y cómo podemos cuidarlo, pues se ha dado el hecho de que los cóndores no han disminuido su población. De concientización, pero ahí vemos que hay un nido, una representación de un nido, ¿verdad? Así es. De hecho, si ustedes visitan la Sierra de San Pedro Mártir y tienen la
posibilidad de acercarse lo más posible al Picacho del Diablo, que es un recorrido muy bonito que se llama Mirador de Altar. Son 8 kilómetros caminando. Tiene la posibilidad muy grande, que de hecho me tocó a mí hace unos meses ir, y estaban volando 2 cóndores californianos ahí en esa zona. Entonces, la verdad es que los guardaparques buscan evitar la exposición, la mayor cantidad de exposición de lo que son los cóndores californianos con la gente, porque al final de cuentas no quieren que los cóndores les vean a la gente como amistosa, porque luego eso puede derivar en una cuestión de mortandad. Simplemente enfermedades, o que le des algún alimento que les caiga mal, o lo que sea, ¿no? Entonces se busca tener la menor interacción con los cóndores. Digo, no es lo mismo verlos volar allá que se te acerquen a unos metros, ¿no? Tuvimos la fortuna, hace como 3 años fuimos con la familia y tuvimos la fortuna de, en el camino, de estar ahí a unos cuantos metros. Es una maravilla mirarlos. Así es. Ahí tenemos una representación también de un huevo, ¿no? Así es, un huevo, y la explicación de cada cuánto ponen un huevo. Y eso es muy importante para que la gente de alguna manera haga conciencia sobre lo que afecta el perder a una sola cría de cóndor. Son 2 años perdidos de un programa de restablecimiento de un cóndor. Entonces sí es importante que se sepa, pues, que se hace un esfuerzo muy grande por mantener a la especie presente, ¿no? Sería el único cóndor que tenemos en México. Vaya. Interesante, porque a veces pensamos que de manera pues torpe, que es un buitre cualquiera o un animal de carroña cualquiera, un ave carroñera, y no le tomamos el aprecio que amerita, ¿no? Así es. De hecho, la manera en la que están las bandas del pelaje o el plumaje del cóndor californiano son muy, muy específicas. El buitre tiene un patrón muy diferente, y estos lo tienen así como se ven ahí, los franjas a los costados, ahí para que la gente pues investigue al respecto y que se dé cuenta de la manera en la que puede identificar muy fácilmente a un cóndor. Vaya, interesante. De un sopilote cualquiera, como Sí, dices. interesante. ¿Qué más aquí? Sí, también tenemos una pequeña muestra de lo que son minerales de todo tipo, para que de alguna manera genere algún tipo de interés en la juventud, en los muchachos, en los chicos, de investigar más acerca de los minerales, que es toda una materia pues muy rica, muy extensa y muy interesante de estudiar, ¿no? Claro, los minerales que podemos encontrar aquí en todo el municipio de San Quintín. Así es. Vaya, pues toda fue una experiencia bastante enriquecedora, Arturo. Venir al museo, a veces se piensa que es una cuestión aburrida, pero no. Nos ha dado cátedra de que podemos aprender cosas que de otra manera no hubiésemos sabido. Pues muy bien, pues muchas gracias por visitarnos. Amigos, amigas, no sé, algo más que usted quisiera compartir con nosotros. Pues nuevamente invitarlos, recibirlos con los brazos abiertos, y que aunque ya hayan venido más de una vez, pues se den el tiempo de volver y regresar al Museo de San Quintín, y también aquí a la bahía, y contemplar pues todas las maravillas de la naturaleza que podemos observar en este lugar, ¿no? En cada estación del año se ven cosas diferentes aquí en San Quintín. Desde la mañana hasta los atardeceres es un espectáculo. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Así que ya lo saben, amigos y amigas, aquí en el Museo Comunitario de San Quintín, que se encuentra en el Molino, no hay pierde, es fácil de llegar, así que están invitados a venir. Aquí ya comentó Arturo el horario, los días, y están invitados a disfrutar de esta experiencia única. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en otra próxima ocasión.